¿Qué significa Cuba para Rusia? No significa nada. Y hemos venido escuchando eso por mucho tiempo. Y es que Cuba es una base militar rusa. Nunca ha dejado de ser una base militar rusa. Hay unidades estratégicas rusas todavía ahí. Eso hay que verlo. Se fue Putin siempre de Cuba. Eso hay que verlo también. Y esto se ha venido manejando desde hace rato. Yo he hablado de los años que lleva cuando Castro volvió a traer a Rusia después del derrumbe del campo socialista con Putin. La visita constante del vicepresidente ruso enviado especial de Putin, seguido a La Habana. ¿Con qué razón? En el 2018 Cuba recibió un crédito de 50 millones de dólares para comprar sistemas de armas. Ahí está el vicepresidente ruso, que visitó la isla en 3 ocasiones, enviado especial por Putin. Rusia concedió un crédito en el 2019 de 43 millones de dólares a Cuba. En el 2019 también Rusia le da un crédito a Cuba de 38 millones de euros. Si sacamos cuenta, ¿cuánto dinero le ha dado Rusia a Cuba? Toneladas de alimentos, material bélico. La última visita de Díaz-Canel a Rusia firmó un convenio de colaboración para la compra de armamentos rusos. ¿Para pelear contra quién? Canel, contra el pueblo. ¿Para qué? Para mejorar la fábrica Kalashnikov de Camagüey, planta mecánica donde yo fui a inaugurar planta mecánica con Fidel Castro. Una super fábrica de armas y municiones. Una fábrica de armas en un país del Caribe. ¿Y hacia dónde van esas armas que se fabrican ahí? Ahí está Rusia, no de ahora, que nadie se sorprenda. A finales de los 90, Fidel Castro trajo a Putin hacia aquí, hacia este continente. Mientras los norteamericanos estaban perdiendo el tiempo y mirando hacia el Medio Oriente y otras áreas del mundo, Putin, y aquí en este canal lo hemos dicho en análisis y lo vuelvo a repetir, no hemos cansado de decirlo. Mientras estaban los norteamericanos por allá, por el Medio Oriente, resolviendo los problemas del Medio Oriente, y republicanos y demócratas como el senador muerto John McCain armaba un ejército en Siria y los conflictos con Irán, Putin se estaba estableciendo en América Latina, en Venezuela. Tiene una base militar en Nicaragua y la base más grande. La reconstrucción y la reparación o echar a andar otra vez el centro Lourdes de espionaje, donde cada vez que levantemos un teléfono en los Estados Unidos y en América Latina nos escucha La Habana, Cuba, a través del centro Lourdes. Porque los populistas, los comunistas no tendrán dinero para su pueblo, pero sí tienen mucho dinero para las armas, para el espionaje. Putin es la mutación del comunismo, duro. No visitó Putin. ¿A quién visitó Putin y le dio que brindó con champán? Con su maestro de la KGB, un hombre de más de 90 años, que le enseñó todos los métodos a Putin y cómo se expande Putin en el mundo. No solamente está en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Putin se encuentra en Bolivia, con proyectos nucleares en Bolivia, un país con grandes reservas de litio. Los vuelos constantes de Teherán a Caracas y los Estados Unidos dormidos.
una injerencia descarada de dos potencias lejanas a este continente, metida en las narices, en el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos ante las puertas de la nueva Guerra Fría. Putin amenazó con emplazar cohetes en México. Recuerden el conflicto de Obrador con las compañías armamentistas en los Estados Unidos, de fabricación de armas en los Estados Unidos. China manejando la droga que destruye a los Estados Unidos de Norteamérica y entra por el puerto de Lázaro Cárdenas, cuidados por militares mexicanos. Estados Unidos perdió tiempo y ya no se puede, ya es muy tarde para virarse para este continente. Perdieron mucho tiempo. El avance ruso en este continente no es por gusto. Y apunten la fecha, Putin le va a empezar a vender arma a México porque es un socialista. Chile, con reservas de litios y minerales, cayó en manos del comunismo. Colombia se pinta de socialista. Lo hemos dicho aquí también. Con un santo presidente vendido y con un duque que no sabe dirigir una nación, que es la burla de los colombianos. Ahí está la realidad que hoy enfrenta a los Estados Unidos. Son muchos frentes abiertos este gran país. Muchos frentes abiertos por la incapacidad de los políticos norteamericanos. Oficiales de alto mando. Cuando Putin desafió a Trump con Venezuela, que emplazó barco, oficiales de las Fuerzas Armadas le dijeron a Trump que atacara y Trump no atacó. Hoy estamos a las puertas de la nueva Guerra Fría, de la expansión rusa, y lo dije, es la estabilidad, la seguridad para la dictadura asesina de La Habana.